Quiero ir a la palabra de Dios. Algo muy importante en este tiempo, algo muy importante en estos tiempos que vivimos, es saber quiénes somos. Parece algo sencillo, pero no lo es. No lo es. Con tanta información que recibimos, tantas cosas que escuchamos, a veces no tenemos una como cristianos, quiénes somos nosotros. Y la mayoría de nosotros fuimos formados en una casa, en un hogar, una familia. Algunos ni siquiera esa suerte han tenido porque fueron huérfanos o fueron abandonados. Pero la mayoría de nosotros en nuestros primeros años se fue formando nuestra identidad, el quiénes somos, el qué valor tenemos, para qué estamos. Y lo ideal es tener una casa buena, con padres cristianos, con gente buena que te enseñe los valores, pero muchas veces las cosas no ocurren en la realidad. La realidad es que aún aquellos que nos hemos criado en hogares constituidos, en buenos hogares, tenemos serios agujeros en nuestra personalidad, tenemos serias carencias en nuestra identidad, porque algo no está sano, algo no está bien. Se calcula que los primeros 3 años del bebé, desde el momento que está en el útero de la mamá, desde que se forma, hasta los primeros 2 años, empieza ya la formación de la identidad, la base de toda la persona, ¿no es cierto? Entonces esos 3 años son vitales. Él nos explicaba hace poco un experto de este tema, cómo el bebé recibe todos los estímulos en el útero materno, escucha cuando los papás se pelean, escucha cuando la mamá llora, cuando el papá le grita a la madre. El bebé ya empieza a desarrollar un rechazo hacia el papá, porque el papá le hace llorar a la mamá. Entonces ese bebé ya nace con un rechazo hacia su es impresionante lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Un bebé, vos decís algo chiquitito, que algunos discuten si es vida, no es vida, tiene derechos, no tiene derechos, pero sin embargo ya percibe todo. Hay estudios hechos donde se ve cómo un embarazo no deseado, por ejemplo, cómo afecta ya al bebé, cómo el bebé sufre rechazo, y esto es algo tremendo, ¿no? Lo bueno es que hay esperanza. En la palabra siempre hay una esperanza. El Señor está mucho más allá de todo eso. Pero yo lo que pude observar en este tiempo, pensando en estas cosas, el Señor me pudo mostrar cómo los hombres y las mujeres de Él tenían una identidad ya desde el vientre que iba más allá de quién era el papá o quién era la mamá. ¿Sí? Entonces así uno puede entender, por ejemplo, por qué David, que fue un chico muy rechazado, llegó a ser el rey de Israel, por ejemplo. O Moisés, que fue un chico que tuvo que ser abandonado, criado en un hogar extraño, llegó a ser un gran libertador. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, en la palabra nos muestra que todas estas personas, todos estos siervos y siervas de Dios, tenían una revelación de su identidad aún desde antes de nacer. Yo quiero mostrarle un par de pasajes para que ustedes en sus Biblias puedan ver en qué estaba basada la identidad de ellos, en dónde ellos plantaban su identidad. Fíjense esto, en el Salmo 139, por ejemplo, que es muy conocido. Salmo 139. Voy a leer, si querés buscarlo, buscalo, si no querés no lo busques. Yo voy a leer, no sé ni qué versión estoy leyendo, pero si tomás nota, tomes notas, pero quiero que me escuches, porque es tremendo lo que dice acá. El salmista está hablando con el Señor, está orando, está cantando esta canción, y en el versículo 13 dice lo siguiente, 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre,
Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y en el versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Quiero que, como para el autor bíblico, para el salmista, su identidad está básicamente, su base de su identidad no era su papá y su mamá. No dice, Dios, tú me creaste a mí. Tú usaste un vientre, tú usaste un útero para traerme al mundo. El que creaste fuiste tú. El que me formaste fuiste tú. El que me trajo a la vida fuiste tú. Dice, tú escribiste, tenías un diseño. Tenías un diseño para mí. Y después me creaste de acuerdo a ese diseño. Tremendo. Ustedes saben que todas las cosas se crean dos veces, ¿sí? Todas las cosas se crean dos veces. La primera vez que se crea en la mente de alguien, ahí se crea el diseño y después se materializa. Todo se crea dos veces en el universo, todo es así. Cuando la persona creó el micrófono, primero lo creó en su mente, creó el micrófono y después lo material. Todo se crea dos veces. Y eso es algo que es así porque Dios nos hizo así, porque Él hace lo mismo. Dios primero tiene un diseño, tiene un plan y después lo ejecuta, lo lleva a cabo. Acá lo que el salmista está diciendo es que el Señor tenía algo escrito, un diseño acerca tuyo, acerca mío, acerca de Él, tenía algo escrito y después Dios lo materializó de acuerdo a ese escrito, ese libro. Y esto es tremendo, porque vos podés optar o quedarte con la idea de identidad que vos tenés, que sos un bebé que vino al mundo porque mamá y papá quiso, o estás acá porque Dios quiso que estés acá. Y eso va a cambiar radicalmente tu forma de ver tu vida. Hay chicos que dicen, yo fui un bebé no deseado. Sí, el tema es que estás acá. No deseado, pero no deseado por tus padres, pero Dios quiso que nazcas y estás acá. Me ha tocado ministrar personas que ellos son conscientes de que su padre querían abortarlo. Sus padres querían abortarlos. Ellos son conscientes de esto, ellos lo hablaron. El tema es que no lo abortaron. ¿Cómo no lo abortaron? No se sabe mucho cómo no lo abortaron, pero el tema es que están acá. O sea, Dios permitió que nazcan y que estén acá. Entonces, la pregunta es, ¿dónde vas a basar vos tu identidad? ¿Dónde vas a poner tu identidad? ¿En lo natural, en lo humano, en lo que ves o en lo que dice la palabra? Según la palabra, si vos estás vivo y si vos estás en la tierra, es porque Dios te creó y Dios hizo que nazcas. ¿Amén? Entonces esto es una cuestión de una revelación que necesitamos tener. Necesitamos una revelación. Necesitamos pedirle al Señor, Señor, yo necesito entender esto. Yo necesito entender que yo no soy el fruto solamente de una relación biológica entre un hombre y una mujer, sino que hay algo trascendente. Yo estoy acá porque tú deseaste que yo nazca. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué Dios se tomó tanto trabajo? Como explicaba la otra vez el apóstol Lin, los millones de esperma que luchan para que uno solo ovule. Y todos nosotros ya somos ganadores porque el nuestro ganó. Por eso estamos acá. Fue muy bueno eso. En el Salmo 22, se repite el concepto. Les muestro 2 o 3 pasajes, podría mostrarle muchos, pero necesito que miren para que vean que no es una idea aislada, sino que está en la palabra en muchos lugares. Y es necesario, si está en la palabra, es importante, ¿no? Salmo 22, el versículo 9. El Señor le dice el salmista le dice al Señor, pero tú eres el que me sacó desde el vientre.
el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Fíjense qué tremendo esto. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Yo entiendo, todos tenemos una historia. Tal vez vos me decís, mira, yo me crié en un hogar cristiano, yo te digo, yo no, yo conocí a Cristo en cierta edad. Ahora, qué tremendo que es cuando te cae la ficha y te das cuenta que tal vez vos empezaste a buscar a Dios a los 15 años, a los 20, a los 40, a los 50, pero en el diseño de Dios, Él ya te creó a vos, para Él. Esa es la verdad. Yo siempre digo, nosotros no le buscamos a Él, Él nos busca a nosotros. Nosotros no le elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Tal vez somos más tercos, menos tercos. Yo hablo con personas que dicen, Dios me llamó toda la vida y yo recién a tal edad me rendí a Él, pero siempre me estuvo buscando. Es verdad, porque el Señor nos creó con un propósito y siempre nos estuvo buscando. Algunos responden, otros no, otros dan vuelta, otros, cada uno de acuerdo a su historia, pero el tema es que cuando te cae la ficha, cuando se te acomodan las cosas, te das cuenta que no estás por accidente. Es tremendo. Porque ya te das cuenta que tu identidad no está basada en lo que te dice papá, mamá, ni la sociedad, ni nadie. Tendría que ser la base de tu identidad, tendría que estar en la palabra y decir, bueno, ¿qué dice Dios de mí? Si Él me creó, quiero saber para qué. Si Él fue el que me creó, Él me hizo en el vientre. Él dice, desde que estuve en el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, dice. O sea que si a vos no te abortaron, tal vez era porque Él te marcó y dijo, no me lo tocan. Porque siempre hubo intentos, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando nació Moisés? ¿Cómo mandaron a matar a todos los bebés para que Moisés no nazca? Y Moisés nació. El libertador nació, porque Él lo escogió. ¿Sí? Cuando iba a nacer Yeshua, Herodes mandó a matar todos los niños menores de 2 años, porque sabía que el Salvador tenía que nacer en ese tiempo, y no pudo matar al Salvador. Entonces, si vos estás vivo, quién sabe cuántos niños no nacieron, pero el tema es que vos naciste. Entonces hay que plantearse, bueno, si yo nací, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy? Y voy a tomar un solo ejemplo, ahí en Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, voy a tomar un ejemplo de uno de los siervos de Dios que conocemos, hay muchos. Pero en Jeremías capítulo 1 dice así la palabra, el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Nosotros no somos todos llamados a ser profetas, pero sí fuimos llamados a ser hijos y testigos. Entonces, fíjense este versículo. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahí estamos, hay un caso concreto. Un hombre que ya tiene una revelación de Dios, una experiencia con Dios. Lo mismo que los otros. Dios le dice, yo ya te formé en el vientre. El nacimiento fue posterior, antes ya te creé, pero te creé con un propósito, te puse por profeta. Y tal vez me digas, bueno, yo no soy profeta, listo. Eso es algo personal, eso es algo, un llamado específico de Él. Pero lo que sí es cierto es que según la palabra, todos fuimos creados por Él para algo. ¿Sí? Según la palabra, todos nosotros fuimos creados con un
propósito, y si ese propósito no existiera, estaríamos acá. No hubiéramos nacido si no hubiera un propósito. ¿El tema cuál es? Acá el profeta tiene una linda conversación con el Señor, versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librar. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Como todo ser humano, como la mayoría de nosotros, y como todos los siervos de Dios, han sufrido este choque del ser conscientes del llamado divino. Nuestra naturaleza, nuestra carne se rebela contra esto. Él tenía una excusa buena. Él dice, yo soy un muchacho. En el texto hebreo dice exactamente, la palabra que usa es, yo soy un adolescente. No era un nenito, era un adolescente. Y le dice a Dios, yo soy muy joven para esto, ¿cómo me va a poner de profeta? Y el Señor le dice, no digas, no tiene esto que ver con vos, porque yo ya te creé para esto, yo ya te diseñé para esto. ¿Sí? No tiene nada que ver con que tengas la edad, no tiene nada que ver que tengas los recursos. Yo no te pregunté si tenés plata para viajar, yo no te pregunté si sabes hablar, si no sabes hablar. Yo te creé para esto. Y a donde yo te mande vas a ir y lo que yo diga vas a hablar. Esto es muy fuerte. Porque esto indica que Dios no está jugando a los dados, como decía Einstein. Dios tiene un diseño. Y cuando Dios diseña algo, lo usa para lo que Él lo diseñó. Entonces, si Él diseñó un destornillador, Él no lo usa para clavar clavos. Lo usa para sacar tornillos o poner tornillos. Si Él crea una pinza, la crea para eso. Y aunque la pinza piense que no sirve, a Dios le importa 3 pepinos lo que la pinza piense. Porque Él sabe para qué creó la pinza. Entonces, todos los hombres de Dios, desde Jeremías, pasando por Moisés, pasando por todos, tuvieron esta crisis. Yo no sirvo, yo no puedo, yo no sé hablar, yo soy un niño, yo no tengo los recursos. O sea, si a vos te sentís así, que vos no podés, es justamente tal vez porque Dios te está llamando. Es justamente porque Dios está tratando de movilizarte y ahí se levanta toda tu resistencia, pero que viene de tu identidad que recibiste en tu casa, no la identidad que viene de Dios. En tu casa es donde te dijeron o te hicieron sentir que no servís, que no podés, que no lo vas a lograr, que no tenés los recursos, que depende de esto, que depende de aquello. Eso en tu casa, en la escuela, en la sociedad. El tema es con qué te vas a quedar vos. ¿Te vas a quedar con ese discurso o te vas a quedar con lo que te dice el Señor? Jeremías fue uno de los más grandes profetas de Dios. Pero acá tuvo que tomar una decisión. El Señor le dijo, yo te pongo para talar y para destruir, para derribar, para construir. Palabra muy fuerte. A partir de ese momento, él se convirtió en un hombre odiado por su propia nación. Porque tuvo que ir al rey de Israel y decirle, mira, en pecado, y por el pecado va a venir juicio y van a pasar cosas. El tema es que estamos entrando en esos tiempos. Estamos entrando en tiempos proféticos. Y la palabra dice así, por la boca de los profetas los corté. Por la palabra de mis profetas los corté. ¿De qué está hablando? Está hablando está hablando de la iglesia del Señor. Está hablando del pueblo de Dios. Dios nos compara muchas veces con un bosque.
Dios compara a su pueblo con un bosque lleno de pinos, de arrayanes, de árboles hermosos, de robles, de cedros, los árboles del Líbano, uno de los lugares más fértiles de la tierra, donde hay grandes árboles. Y Él compara a su pueblo y a sus líderes con estos árboles. Pero también dice, por la boca de mis profetas, por la palabra de mis profetas los corté. O sea, cuando el rey, cuando el líder, cuando aquel que era del pueblo de Dios desobedecía al Señor, empezaba a pecar, iban a la iglesia, iban al templo, pero llevaban una doble vida. El profeta, la conciencia le estaba marcando, diciendo, mirá, dejá este pecado. Es dejá porque está en contra de la palabra. Pero llega un momento que la persona se acostumbra al pecado, se ata al pecado y la conciencia ya no le habla, porque el Espíritu Santo se va apagando. El Espíritu Santo se entristece y te habló una y otra vez. El Espíritu Santo te dijo, esta relación no está bien. Esto que estás haciendo no está bien. Y esto es muy personal, querido. Esto no hay que tomárselo, esto hay que tomárselo muy en serio. Hay cosas que Dios te va a hablar a vos, que Dios te va a prohibir a vos, que a mí no me las va a prohibir. Y hay cosas que me las va a prohibir a mí, que a vos no te las va a prohibir. Pero es un tema entre Él y vos. Cuidado con esto. Cuidado con compararte. No porque el otro hace, se arreglará. El tema es qué se te permite a vos y qué no se te permite a vos. Hay cosas que en la palabra están claras, que están prohibidas para todos. No robarás. Si robás, estás en pecado, punto. Pero hay cosas mucho más sutiles. Hay cosas mucho más sutiles. Y de acuerdo al propósito que Dios tenga para tu vida, son los niveles de santificación que Dios te va a pedir. Los niveles de apartamiento que Dios te va a pedir. Ese es el tema. Si Dios te va a usar mucho y te va a usar mucho para hacer de bendición a personas, Dios te va a pedir que pagues un precio más alto. Y el tema es que hay que responder a ese precio. Hay que estar dispuesto a pagar ese precio. Entonces, estamos entrando en esos tiempos proféticos y son tiempos difíciles, por un lado, tiempos desafiantes, pero también tiempos esperanzadores si nosotros lo obedecemos al Señor. Ahí el profeta, uno de los profetas de estos últimos tiempos, uno de los profetas que habla de este tiempo, es el profeta Joel. Puedes mirarlo ahí, por favor. Joel, capítulo 2. El Señor le habla al pueblo a través de uno de estos profetas llamados. Y vos fíjate que siempre es difícil atraer al profeta, ¿no? Y en ese tiempo el Señor le habla y le dice al profeta, ¿lo tenés, Joel? Si te perdió Joel, no importa, después búscalo. Pues Joel por ahí sale a pasear y no lo encuentra uno. Pero, porque viste, Joel es medio chiquito, entonces se va por ahí y no lo ves. Pero Joel capítulo 2, versículo 12, dice así. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Esta es la palabra profética para este tiempo, para la iglesia del Señor. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira
y grande misericordia, y que se duele del castigo. Esto es lo que Dios espera de nosotros en este tiempo. Una auténtica conversión. Cuando la conciencia no está siendo oída, cuando la conciencia ya fue aplacada, cuando ya dimos lugar, cuando ya no estamos sirviendo al Señor porque nos acomodamos, porque damos lugar a algún pecado en nuestra vida y a Dios no le está agradando, el Señor empieza a enviar personas que nos hablan. Y el Señor te empieza a hablar. Y la gente viene al culto y dice, pastor, la palabra fue para mí. Bueno, cuidado. Porque si Dios te está hablando, si la conciencia se reactiva cuando escuchas una palabra, sabes que el Señor está llamándote a una verdadera conversión. Hacé lo que te dice el Señor. Ponete a buscar al Señor en ayuno, en oración, quebrantarte, buscar un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión hacia el Señor. Ustedes saben que en Cristo Jesús nosotros tenemos el perdón de los pecados, en la sangre de Cristo. Él ya venció el pecado, el pecado está vencido. No importa el pecado que sea, Él ya lo perdonó en la cruz, Él lo juzgó y lo perdonó. El problema es que nosotros a veces no podemos arrepentirnos. No hay un verdadero arrepentimiento, o hay un arrepentimiento superficial, o hay un temor a la consecuencia, pero no quiere decir que estés arrepentido, o hay culpa, pero no hay arrepentimiento. Vos podés sentir culpa, pero no estar arrepentido por tu pecado. Puedes tener mala conciencia, pero arrepentirte es cuando vos tomás una decisión de cambiar de rumbo, una dirección en otra dirección, y cambias tus acciones. Y el profeta dice, por la palabra de mis profetas los corté. Llega un momento que cuando la persona ya no escucha, cuando la persona ya se cerró, Dios le habló, Dios le habló, lo corta. Así funciona. Y yo muchas veces en los años anteriores yo le decía, hermano, juzgá el pecado en tu vida, sacá el pecado de tu vida. Porque si vos no sacás el pecado de tu vida, el Señor te va a sacar a vos con el pecado, te va a sacar de alguna forma, te va a sacar. Porque estamos en un santuario, estamos tratando de adorar y agradar al Señor. Entonces el Señor no va a jugar, no, el Señor no, acá no hay diferencia, querido. Esto va desde mi persona hasta el último hermanito nuevito que viene. El que no se humilla y no se convierte y el que hace algo, el Señor, hermano. Y si el Señor tiene que sacar a un pastor y poner uno nuevo, lo va a hacer. Quiero que entiendas esto, yo no estoy juzgándote. Estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de algo que a mí me da temor decírtelo, pero es la verdad. El Señor si tiene que sacar a un rey, lo saca y pone otro. La Biblia está clara en esto. Y cuando un profeta no andaba, Dios levantaba a otro y que lo reemplace y punto. Y se terminaba porque Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios paciente y misericordioso. Pero también tiene tiempos que cumplir, cosas que cumplir. Y si a vos no te cae la ficha, va a venir otro a hacerlo. Entonces acá el profeta es claro, arrepentite, ayuná, orá. ¿Te cuesta arrepentirte? ¿Te cuesta cortar con el pecado? Ayuná. El ayuno es para cortar las ataduras, tus ataduras. Tal vez tenés una atadura en la vida sexual, una atadura con el dinero, una atadura con el trabajo, una atadura con tu familia. Tenés una atadura que te impide cumplir el propósito de Dios. Ayuná. Tenés una atadura en tu temperamento, sos depresivo, tenés una atadura en tu forma de ser. Ayuná, porque el ayuno te va a quebrar, te va a romper cosas, te va a liberar. Vos solo te vas a liberar ayunando. Acá el Señor te da la fórmula. Llorá, lamentate, rasgá tu corazón. No hagas algo externo, haz algo profundo. Él quiere liberarte, Él quiere perdonarte, Él es bueno. Amén. Dice el versículo 23 ahí de Joel. Versículo 23 dice:
Alégrense ustedes, habitantes de Sión. Capítulo 2 siempre. Alégrense en el Señor su Dios. Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno, las lluvias del invierno y de la primavera, tal como antes lo hacía. Habrá una buena cosecha de trigo y gran abundancia de vino y aceite. Yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de langostas, de ese ejército destructor que envié contra ustedes. Ustedes comerán hasta quedar satisfechos y alabarán al Señor su Dios. Pues yo hice por ustedes grandes maravillas. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Y ustedes, pueblo de Israel, habrán de reconocer que yo, el Señor, estoy con ustedes, que yo soy su Dios y nadie más. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Esta es la palabra para este tiempo. El Señor está queriendo restaurar lo que el enemigo ha robado en nuestras vidas. Lo que el Señor permitió que la langosta devore. Lo que el Señor permitió. Porque dice, yo mandé la langosta, dice. Yo envié la langosta. No es que el diablo, no. Yo mandé la langosta para que la langosta haga el trabajo. Pero el Señor está diciendo, yo también quiero restituir. Si ustedes se convierten, yo quiero mandar la lluvia temprana y la lluvia tardía para que haya una cosecha abundante, haya una restitución de todo lo que ustedes han perdido. Amén. Y por último, el versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Junto con esta restitución, junto con esta restauración, lo próximo es el derramamiento del Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos aguardando ahora. El último derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra es lo que se viene. Estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días. El Señor está llamando a su iglesia a santificarse, a volverse a Él de corazón. Se va a marcar mucho la diferencia entre el que es creyente y no es creyente. Ahora, hasta ahora hubo mucha cosa mezclada, pero el Señor va a empezar a limpiar, y va a quedar lo genuino. Y eso genuino, obviamente, que no va a ser fácil, porque vamos a ser perseguidos, va a haber oposición, vamos a tener que decirle al mundo que Dios hizo varón y mujer y que el matrimonio homosexual no es de Dios, por más que se ley en la Argentina, vamos a tener que decirle esto al mundo y al mundo no le va a gustar que digamos esto. Vamos a tener que defender los valores de la palabra contra la sociedad y vamos a quedar aislados. Y esto es ser profeta. Esta es la función profética de la iglesia, sostener la verdad, aun cuando todos estén diciendo lo contrario. Nosotros vamos a tener que defender la verdad. Pero el Señor promete que va a derramar su espíritu sobre toda carne. ¿Vos sos toda carne o no? Yo soy toda carne, todo carne o no sé, o parte por lo menos. Bastante hay, ¿no? Pero lo lindo es que Él dice que es para todos. Entonces el que quiera recibir va a recibir, porque Él va a derramar sobre todos. Ya va a ser tu decisión. Si vos no querés recibir o no está en condiciones de recibir, va a ser un tema tuyo, porque Él quiere dar una oportunidad a todo su pueblo. Él quiere dar una oportunidad única. Imagínate, como en los tiempos apostólicos, derramar la unción del Espíritu Santo sobre toda carne. Impresionante. Sobre los niños, sobre los ancianos. No va a haber excusa ni de edad ni de nada. Y dice que vamos a profetizar y vamos a tener sueños, visiones, milagros, vamos a ver cosas tremendas, señales.
Hay una sola cosa. Hay una sola cosa que nos separa de esto. Una sola cosa. Es nuestro pecado. Nuestro pecado es lo único que nos separa. Pero gracias al Señor, en la cruz, Él lo resolvió. En la cruz del Calvario, Jesús resolvió el tema del pecado una vez y para siempre. Y nos santificó para siempre. Ahora está en vos lo que vos creas. Si vos crees en lo que dice la palabra, es lo que vos vas a vivir, es lo que vos vas a experimentar. En la palabra dice que vos sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios, que sos una nueva creación, que Él preparó de antemano obras para que vos andes en ellas. O sea que Él ya diseñó un camino para vos y que Él quiere que transites ese camino. En la palabra dice que Él ya te declaró justo, te declaró santo una vez para siempre por la obra de la cruz. En la palabra dice que vos sos su siervo, sos su testigo, que Él quiere usarte, que Él quiere derramar el Espíritu Santo sobre vos, que vos sos hijo de Él, por eso el Espíritu Santo está en tu vida y que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que sos hijo de Dios. Vos tenés que elegir qué vas a creer. O le vas a seguir creyendo al enemigo que te habla al oído, o le vas a seguir hablando a tu memoria de los recuerdos que tenés traumáticos o dolorosos de tu infancia o del bullying que recibiste, o le crees a la eterna palabra de Dios. Es una decisión tuya. ¿A quién le vas a creer? ¿Le vas a creer al hombre o le vas a creer al Señor? Si yo hay algo que te puedo decir en este tiempo, cuanto menos le creas al hombre, mejor. Te leo con mucha autoridad. Cuanto menos le creas al hombre, mejor. Maldito el varón que confía en el hombre. Confía en el Señor. Si yo predico algo y no está en la palabra, ni lo registres. Ahora, si está en la palabra, tómalo en serio. Entonces, el tema es el pecado. Pero Él lo resolvió. Él hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros. Nos toca ir a la cruz y decir, Señor, quiero convertirme a ti de todo corazón. Quiero saber quién soy. Quiero tener esa claridad. Quiero tener esa identidad puesta en ti. Quiero poder decir, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Quiero poder decir esto. Tú me trajiste con un propósito. Yo una vez, ojo con lo que uno ora, ojo con esto. Yo una vez leyendo el Salmo 27, dice el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y yo dije, ¿cómo un ser humano puede decir esto? Yo dije, ¿qué tipo de fe hay que tener para decir que un ejército esté acampando contra vos y no tener miedo? O era un hipócrita o estaba re loco el tipo. Y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero saber lo que es esto. Lo estoy viviendo. Lo estoy experimentando. Todos los días siento que hay un ejército acampando contra mí, planeando contra mí, maquinando contra mí, y es real lo que les estoy diciendo. Y tengo que aprender a confiar en medio de eso. Y yo sé que me quiere llevar a un nuevo nivel de fe como nunca antes experimenté. Y yo digo, aleluya, santo, ¿en qué me metí? Pero o es verdad o no es verdad. O es una teoría. Yo me convertí así, Yo ya cuando leí la Biblia ya había leído todos los otros libros famosos, el Buda, el otro. ¿Y saben qué? Yo decía, bueno, la Biblia o es verdad o es el cuento mejor escrito que existe. Porque es extraordinario, la Biblia es única, ¿no? Diferente que todo. Porque toda la gente de la Biblia tiene una relación con Dios. No es un conjunto de filosofías, nada, es una relación. Dios le hablaba, Dios le respondía, Dios hacía cosas. Yo decía, bueno, si esto es verdad, esto es increíble, pero hay que experimentarlo porque si no, no sirve. Y así me convierto. Y así hizo Dios todo lo que hizo estos 30 años. Y cumplió todo lo que me prometió.
y sigue cumpliendo. El tema es que Él quiere más y quiere más y quiere más. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer con nuestro pecado? Hay algo que está separando, hay algo que está impidiendo, hay algo que está limitando. Que vos tenés que tomar una decisión. Yo quiero invitarte a que la tomes. Yo quiero desafiarte a que la tomes y que te vuelvas al Señor. Esto es algo privado, querido. Esto no es algo del Facebook, esto no es algo de las redes, esto es algo privado. Esto es tu vida con Dios. Es tu vida con Dios. Volvete al Señor. Volvete al corazón, porque el Señor quiere hacer cosas tremendas. El Señor quiere sanarte. No importa tu edad, no importa tu trasfondo, no importa tu antigüedad, no importa nada. La única realidad es que Él te creó para algo y Él quiere hacer eso con vos si vos estás dispuesto. Amén.